¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Soy Lulu. Muchas gracias por acompañarme en un nuevo video tutorial más. A todas las nuevas personitas que están llegando, muchas gracias por formar parte de esta bonita familia y sean bienvenidos. En esta ocasión vamos a realizar la segunda parte de nuestro pingüino amigurumi. En el primer video realizamos lo que es la cabeza y hemos avanzado hasta acá. Si no han visto el primer video, les dejaré el link aquí abajito en la caja de descripción para que vayan a verlo y puedan realizar a este hermoso pingüino amigurumi. En el primer video nos quedamos hasta la vuelta número 18. Aquí vamos a comenzar con la vuelta número 19. Vamos a realizar 3 puntos bajos, un aumento. Uno, 2, 3 y en el siguiente un aumento. Recuerden que el aumento es realizar 2 puntos bajos en el mismo lugar. 1 y 2. Nuevamente. 1, 2, 3. Y aquí un aumento. 1 y 2 puntos bajos. Esto no lo vamos a cerrar en color gris, sino en color blanco ya para tejer aquí. Entonces, el gris por encima, blanco por abajo, torcemos un poquito y cerramos. Ahora volvemos a repetir. 1, 2, 3. Un aumento. 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. 1, 2, 3. 3. Realizamos cambio de color a gris, blanco por encima, gris por abajo, torcemos un poquito y cerramos. Y aquí nos tocará realizar el aumento. 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Y al terminar esta vuelta nos debe de quedar un total de 30 puntos bajos. Para la vuelta número 20 vamos a realizar 4 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3, 4, un aumento, 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. 1, 2, 3, 4. Un aumento. 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Ya no lo cerramos en gris. Realizamos cambio de color a blanco. Gris por encima, blanco por abajo. Torcemos y cerramos. Y nuevamente volvemos a repetir. 1, 2, 3, 4. Un aumento. 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. 1, 2, 3. Realizamos cambio de color. Gris por encima, blanco por abajo. Torcemos y cerramos. 4. Un aumento. 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Y al terminar la vuelta número 20 nos debe de quedar un total de 36 puntos bajos. Para la vuelta número 21 vamos a realizar 5 puntos bajos, un aumento.
1, 2, 3, 4, 5, un aumento, 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Y al terminar esta vuelta nos debe de quedar un total de 42 puntos bajos. De la vuelta número 22 hasta la vuelta número 28 vamos a realizar un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. 1, 2, 3, 13 y 14. 14 puntos bajos en color gris. Realizamos cambio de color, gris por encima, blanco por abajo, torcemos y cerramos. Uno, 2, 17 y realizamos nuevamente cambio de color, blanco por encima, gris por abajo, torcemos y cerramos. Entonces aquí vamos a realizar 17 puntos bajos en color blanco. Terminamos con 11 puntos bajos en color gris. Entonces así vamos a realizar con la vuelta número 23 hasta la vuelta número 28. Aquí ya realizamos la vuelta número 22. Hemos terminado ya con la vuelta número 28. Ahora vamos a realizar la vuelta número 19. Vamos a realizar 5 puntos bajos, una disminución. 1. Ponemos marcador en el primer punto bajo. 2, 3, 4, 5. Y recuerden que para realizar la disminución tomamos hebra delantera, solamente la hebrita que tenemos hacia afuera, del siguiente punto también, jalamos y cerramos. Así le vamos a realizar por toda la vuelta, 5 puntos bajos, una disminución. Al terminar esta vuelta nos debe de quedar un total de 36 puntos bajos. Vamos a comenzar con la vuelta número 30 y aquí vamos a realizar 4 puntos bajos, una disminución. 1, ponemos marcador en el primer punto bajo. 2, 3, 4, disminución, 5. Así le vamos a realizar por toda la vuelta, 4 puntos bajos, una disminución. Recuerden que llegando aquí vamos a realizar cambio de color. Una vez llegando aquí, terminando esta vuelta, vamos a cortar ya nuestro estambre en color blanco. Antes de seguir más con las disminuciones, vamos a rellenar el cuerpo de nuestro pingüinito. Para la vuelta número 31 vamos a realizar 3 puntos bajos, una disminución. 1, 2, 3. Marcamos el primer punto bajo.
Ahora realizamos la disminución. En la vuelta número 30 terminamos con un total de 30 puntos bajos y al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 24 puntos bajos. Si le llegara a faltar relleno, es momento de meterle más porque si no ya no lo vamos a poder meter porque vamos a disminuir para cerrar el cuerpo de nuestro pingüino amigurumi. Para la vuelta número 32 vamos a realizar 2 puntos bajos, una disminución. 1, 2, una disminución. Así le vamos a realizar por toda la vuelta. 1, 2, una disminución. Al terminar esta vuelta nos debe de quedar un total de 18 puntos bajos. Para la vuelta número 33 vamos a realizar un punto bajo, una disminución. 1, una disminución tomando hebra delantera del siguiente punto también. Jalamos y cerramos. Así le vamos a realizar por toda la vuelta, un punto bajo, una disminución y al terminar nos debe de quedar un total de 12 puntos bajos. Para la vuelta número 34 vamos a realizar puras disminuciones. Tomamos hebra delantera del siguiente punto también. Jalamos y cerramos. Y así le vamos a realizar por toda la vuelta puras disminuciones. Hebra delantera del siguiente punto también. Jalamos y cerramos. En total vamos a realizar 6 disminuciones. Marcamos este primer punto. Cortamos una hebrita para poder esconder, más o menos por acá. Sacamos. Con la ayuda de nuestra aguja lanera vamos a cerrar el cuerpecito de nuestro pingüino. Vamos a tomar igual solamente la hebrita delantera, la hebrita que tenemos hacia afuera. Vamos a meter nuestra aguja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora vamos a jalar para que se cierre. Y vamos a esconder nuestro estambre sobrante. Una vez terminado ya con el cuerpo de nuestro pingüino amigurumi, así ya nos ha quedado cerrado completamente. Espero y les haya gustado mucho y haya sido de su agrado. Si no han visto la primera parte, les dejaré el link acá abajito en la caja de la descripción para que vayan a verlo y puedan realizarlo. Y si es la primera vez que me visitas en este canal, te agradecería mucho suscribirte, compartirlo y activar la campanita para que cada vez que suba un nuevo video te llegue la notificación. Hasta aquí vamos a dejar este video, la segunda parte, para que no sea tan largo. Y en el tercer video ya les traeré la última parte, que es donde vamos a realizar las alas, el pico
y vamos a coser las piezas. Espero y les haya gustado y nos vemos en un siguiente video. Adiós.